Nos damos- Les damos la bienvenida un día más en la presencia del Señor. Vamos a pedirle en esta noche por todos y cada uno de ustedes, por sus familiares, y nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta noche, Señor, te damos gracias. Pedimos la presencia del Señor Espíritu Santo, que nos ilumine, que su palabra se quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones. Esa palabra que hoy vamos a escuchar, que es la palabra de Dios mismo, que nos ayude a ser cada día mejores y que ese mensaje de esta noche lo podamos vivir. Vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios. Te Palabra del alabamos, Señor. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces vamos a hacer unos 2 minutitos de silencio para que esta palabra del Señor se quede en nosotros y cada una podamos discernir ese mensaje que el Señor nos quiere regalar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a respirar por la nariz y vamos a sacar el aire por la boca. Vamos a abrir nuestros ojitos. Y bueno, que esta palabra del Señor nos invita a reflexionar acerca de la infinita misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y nos invita a amar a nuestros enemigos. Nosotros decimos que amamos a nuestros enemigos y a veces decimos, ¿por qué voy a perdonar a alguien que me hizo daño? ¿O cómo voy a perdonar? Y Jesús en esta noche nos invita a que nosotros reconozcamos que el amor de nuestro Padre Dios es tan grande que siempre nos está perdonando. Y a veces cuando hacemos cosas buenas, el Señor se alegra, se contenta, Dios se pone muy feliz con nosotros. Pero también a veces cuando nos equivocamos y cometemos errores y pecamos, Dios, a través de su infinita misericordia, a través de la reconciliación, cuando vamos y nos confesamos, también nos perdona. En ese perdón que el Señor nos da a nosotros, que Dios Padre, que es tan bueno, que nos creó, nos formó, nos perdona,
Nosotros cuando miramos al prójimo también tenemos esa aceptación de perdonar, de ponernos en el lugar de la otra persona y pensar que tal vez estuvo en un mal momento, que tal vez lo que dijo no lo quiso decir. Y en ese sentido, nuestras comunidades caminamos en esa caridad y en esa fraternidad, porque las comunidades del Carmelo Seglar vivimos nuestra vocación en la fraternidad. Entonces, a través de Jesús, a través de su perdón y de su amor, podemos vivir también entre hermanos, entendiéndonos, comprendiéndonos. Y bueno, nosotros como seglares, nuestra principal comunidad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos. Y es así como podemos caminar cada día, porque el Señor siempre nos dice que nos ama y que también nosotros entreguemos ese amor. Así que todo esto démosle gracias al Señor y para gloria de Él, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi querida Jenny. Gracias, Martita. Bueno, con mucha alegría tengo el gusto de presentarles a nuestra querida Sandra García. Sandra es nuestra formadora nacional, así que tenemos pues un maravilloso gusto y privilegio de tenerla aquí con nosotros. Sandra es profesora, es docente de larga data y larga trayectoria hasta donde yo sé, querida Sandra, y es madre, em, una persona muy comprometida y con un corazón siempre abierto al Carmelo Seglar. Por favor, Sandra, háblanos un poquito más de ti porque te pedí que me enviara, pero yo sé que Sandra en su modestia no va a querer que diga mucha cosa, pero por favor, si nos hablas un poquito más de ti. Bueno, que gracias, Jennifer. Buenas noches, queridas hermanas. Para mí hoy particularmente es un gusto estar compartiendo con ustedes, em, eh, porque hace 31 años, justamente en un día como hoy, el Señor llamó a su presencia a mi esposo. Y entonces en esas circunstancias de la vida uno mira, ¿no? Un poco hacia el futuro para ver cómo va a reorganizar la vida, cómo se va a avanzar en la vida. Yo estaba con mis dos hijos, el mayor de 7 años, la segunda de 5 años y tenía a mi tercera hija en el vientre. Particularmente pienso que mi esposo me dejó un caminito iniciado hacia el encuentro con el Señor y diciéndome, esta es la manera en que tú puedes continuar viviendo. Ahora, al paso del tiempo, doy gracias a Dios y realmente eh, confirmo aquello que percibí. Aló. Ahora, en la actualidad, junto con la comunidad, doy gracias a Dios por ello. Llegué al Carmelo de descalzo en la búsqueda de ese encuentro con nuestro buen Dios. Y hace 3 años, en el 2022, hice mis promesas definitivas. Y realmente es una experiencia de vida que nos permite realmente ir encontrando ese camino, esa realización personal más allá de lo profesional, ese complemento perfecto en la vida nuestra como personas para poder servir a nuestros hermanos, servir desde el espacio en donde nosotros nos encontremos. Ahorita un poquito más adelante en esto vamos a ir viendo cómo este carisma del Carmelo Teresiano nos permite encontrar nuestra realización personal en el servicio de los demás. Muchas gracias, Jennifer, por tus palabras. Y pues bueno, ahora vamos a empezar a entrar en el tema. Gracias, Sandra. Gracias. Se está cortando, creo que por instantes, ¿no? Algo debe estar pasando con el internet. Y los Sandra. valores que nos definen como miembros de la orden. Una pausa. Gracias.
Estos temas los tomaremos hoy de las constituciones de la Orden Seglar del Carmelo Teresiano, aprobadas por la Santa Sede el 16 de junio del 2003. Son el marco normativo que guía la vida y misión de los carmelitas seglares en todo el mundo. Estas constituciones consolidan su identidad dentro de, em, dentro de su identidad, los valores y compromisos en el seguimiento de Jesucristo, en la búsqueda de vivir la intimidad con Dios, en la comunión fraterna y en el servicio apostólico. Las constituciones son el código fundamental para los miembros de la OCDS, los carmelitas descalzos, seglares, presentes en distintas regiones del mundo. Se caracterizan por la simplicidad de las estructuras y la sobriedad de la norma de vida, permitiendo la adaptación a diversos contextos socioculturales y eclesiales. Los carmelitas seglares somos la rama laical de la Orden de los Carmelitas Descalzos, comprometidos con vivir el carisma carmelitano en el mundo actual. Su identidad y valores se fundamentan en una profunda espiritualidad, una vida comunitaria activa y un apostolado que busca transformar la sociedad desde el corazón del mundo. Los carmelitas seglares, juntos con los frailes y las monjas, somos miembros de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de Santa Teresa de Jesús. Compartimos el mismo carisma, viviendo cada uno según su propio estado de vida. Formamos una sola familia, con los mismos bienes espirituales, la misma vocación a la santidad y la misma visión apostólica. Los seglares aportamos a la orden la riqueza propia de su secularidad. Las monjitas carmelitas descalzas son religiosas contemplativas que viven en monasterios de clausura. Su vida está centrada en la oración continua, la contemplación y la vida comunitaria. Algunas características claves de su identidad son vida de clausura, oración y silencio, pobreza y sencillez, fraternidad, intercesión por la Iglesia y el mundo por medio de la oración. Los frailes carmelitas descalzos son religiosos consagrados que combinan la vida contemplativa con el apostolado activo. Sus principales características son la oración y contemplación, apostolado activo, vida comunitaria, espíritu de pobreza y desapego. Perdón, Nosotros, ¿sí? Sandra, disculpa. Si quieres, como hay instantes en los que se está cortando la comunicación, si quieres apagas la Ya, cámara ya, perfecto, perfecto. Ok, para ver déjame. si así es más estable la conexión. Ya, perfecto. Me indicas de todas maneras, ¿ya? Listo, Gracias. gracias. Disculpa la interrupción. No te preocupes. Nosotros los laicos seglares, carmelitas descalzos, somos personas que sin ser religiosos consagrados, vivimos el carisma carmelitano en nuestra vida cotidiana, en medio de la sociedad, siendo testigos del amor de Dios en los ambientes familiares, laborales y sociales. Nuestra identidad se define por la espiritualidad contemplativa, la devoción a la Virgen María, la vida comunitaria, la austeridad y desapego, servicio a los demás y la fidelidad a la regla del Carmelo. Seguimos las directrices de la regla de San Alberto, adaptada para la vida laical, que nos orienta hacia una vida de oración, penitencia y fraternidad. Los carmelitas seglares, junto con los frailes y las monjas, formamos una única familia carmelitana bajo la protección de Nuestra Señora del Monte Carmelo. A ver, perdón un ratito, ¿qué pasa aquí? Que no me pasa la diapositiva.
Seguimos entonces. A lo largo de la historia, los laicos han sentido una profunda atracción por la espiritualidad de las órdenes religiosas, especialmente por su estilo de vida sencillo, su devoción profunda y su enfoque en la oración y la predicación. En respuesta a esta atracción, las órdenes comenzaron a abrir la posibilidad de que los laicos participaran más activamente en sus carismas sin necesidad de tomar votos religiosos. Para formalizar este vínculo, muchas órdenes religiosas crearon lo que se conoció como tercera órdenes o fraternidades seglares. Estos grupos permitían a los laicos seguir una vida espiritual más intensa, basada en las enseñanzas y reglas de la orden, sin tener que dejar su vida familiar o social. Por ejemplo, los laicos seglares en el Carmelo pasaban a formar parte de la familia espiritual carmelita, compartiendo su carisma, su amor a la oración y su devoción a la Virgen María. Quienes conformamos la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos somos personas laicas que, aunque vivimos en el mundo, hemos sentido el llamado a seguir a Jesús de una manera especial. Este llamado se expresa en lo que se conoce como vivir en obsequio de Jesucristo. Esto significa que buscamos vivir su vida diaria como un regalo para Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vivió para hacer la voluntad del Padre. Para los carmelitas seglares, esta forma de vida implica una profunda amistad con Dios, cultivada a través de la oración, la meditación de la palabra y la participación en la liturgia. Además, nos sentimos llamados a vivir en comunidad, apoyándonos mutuamente en el camino espiritual. Todo esto lo hacemos bajo la protección de la Virgen María, quien es un modelo de fidelidad y servicio. En definitiva, los carmelitas seglares buscamos vivir la fe de manera coherente en nuestra vida cotidiana, siendo testigos del amor de Dios en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestras comunidades. Lo hacemos con alegría, esperanza y un profundo deseo de servir a la Iglesia y al prójimo. María Santísima, nuestra Virgen María, tiene un lugar central y especial en la espiritualidad del Carmelo seglar. Para los miembros laicos de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, es un modelo de vida y una guía espiritual. La devoción a la Virgen es uno de los pilares fundamentales de la vida carmelitana y está profundamente enraizada en la historia y carisma del Carmelo. Ahora explico su importancia y el significado de esta devoción. Los carmelitas seglares encontramos en María el ejemplo de una vida de oración continua, de escucha atenta a la palabra de Dios y de reflexión profunda sobre los misterios de la fe. Su vida de silencio y meditación nos inspira a los laicos carmelitas a cultivar la oración y la contemplación en sus propios contextos. Ella es modelo de humildad y espíritu de servicio. La Virgen María, con su humildad y espíritu de servicio, es un referente para los laicos carmelitas descalzos que buscamos vivir en la sencillez y en el servicio del prójimo. El escapulario de la Virgen del Carmen es uno de los signos más visibles de la devoción a la Virgen María dentro del Carmelo. Tiene un significado especial para los miembros del Carmelo seglar. Se considera un símbolo de protección, una prenda sagrada que indica la pertenencia a la familia del Carmelo y la confianza en la intercesión y el amparo de María. Llevar el escapulario no es simplemente un signo externo de devoción, sino un compromiso de vivir de acuerdo con los valores de María, la pureza de corazón, la humildad, la oración y la fidelidad a Jesucristo. Para los laicos carmelitas descalzos, usar el escapulario es un recordatorio constante de su vocación y de la presencia amorosa de la Virgen en nuestras vidas. Según la tradición carmelitana, la Virgen María prometió a San Simón Stock que quienes lleven el escapulario con fe y vivan según el espíritu del Carmelo, recibirán su ayuda y protección, especialmente en el momento de la muerte, asegurándonos
la gracia de la salvación eterna. En la vida cotidiana, los laicos carmelitas buscamos vivir con la misma disposición y fidelidad de María. Su ejemplo de confianza en Dios y su sí, sin reservas a la voluntad divina, es una fuente de inspiración continua. La espiritualidad carmelitana está profundamente marcada por la devoción a María. Para los laicos carmelitas descalzos, seguir el camino del Carmelo implica caminar junto a María. Ella es la reina y hermosura del Carmelo, y su presencia está más ligada al carisma carmelitano. Para los laicos del Carmelo seglar, la Virgen María es más que una figura de devoción. Es modelo, es protectora, es intercesora y es madre espiritual. Su vida y ejemplo nos guían a los miembros seglares a vivir una vida de oración, de humildad y de servicio, mientras seguimos en el camino de Jesucristo, siempre acompañados por su presencia maternal. El profeta Elías es la tradición del Carmelo porque representan los valores fundamentales de los carmelitas. Una vida de oración profunda, un retiro interior, el celo por la gloria de Dios y confianza en el poder de la oración. Su ejemplo inspira a los carmelitas descalzos y seglares a seguir el camino de contemplación y acción en su vocación de servir a Dios y a la Iglesia. En la tradición carmelitana, el profeta Elías es recordado por su vida de intensa oración y comunión con Dios. En la Biblia, Elías es descrito como un hombre que tuvo una relación íntima con Dios, marcada por su capacidad para escuchar la voz de Dios en el silencio y en su retiro en el Monte Carmelo. Este monte es el lugar donde los primeros ermitaños carmelitas establecieron su vida de oración y contemplación, siguiendo el ejemplo del profeta. En el relato bíblico de Primera de Reyes, Elías experimenta la presencia de Dios no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en el susurro suave y delicado. Para los carmelitas, esto simboliza la importancia de la contemplación en el silencio interior, donde se escucha la voz de Dios en lo más profundo del alma. Elías es conocido por su celo ferviente por Dios vivo. En su lucha contra la idolatría y la injusticia, Elías defendió con fuerza la fe en el Dios único y verdadero. Su lema, "El Señor vive, en cuya presencia estoy", es una afirmación de su fe firme y su compromiso de vivir constantemente en la presencia de Dios. Este celo por Dios también se refleja en el espíritu de los carmelitas, quienes estamos llamados a vivir una vida entregada a la oración y a la búsqueda de la santidad, manteniendo siempre a Dios en el centro de nuestras vidas. Aunque no se menciona a María en la vida de Elías, la tradición carmelitana asocia al profeta con la Virgen María, la florecilla del Carmelo. Se cree que la pequeña nube que Elías vio, disculpen, se cree que la pequeña nube que Elías vio sobre el monte Carmelo, que anunciaba la lluvia después de la sequía, es un símbolo de María que trajo al Salvador al mundo y restauró la vida espiritual a la humanidad. La base de la espiritualidad carmelitana es la regla de San Alberto. Fue escrita por San Alberto de Jerusalén entre 1206 y 1214 para un grupo de ermitaños que vivían en el Monte Carmelo en la Tierra Santa. Esta regla establece cómo debemos vivir los carmelitas, enfocándonos en la oración, la meditación de la palabra de Dios,
el trabajo manual y el silencio. Aunque es breve, contiene principios fundamentales que guían la vida carmelitana hasta el día de hoy. Podemos distinguir como los puntos claves de la regla: vivir en obsequio de Jesucristo, meditar día y noche en la ley del Señor, orar juntos o solos muchas veces al día, celebrar la Eucaristía todos los días, trabajar con sus propias manos, seguir el ejemplo de San Pablo, equilibrando la vida contemplativa con el trabajo, vivir en pobreza, poniendo en común los bienes, amar a la Iglesia y a todas las personas, vivir en caridad y fraternidad, conformar la voluntad propia a la de Dios, buscar la voluntad de Dios en la fe, el diálogo y el discernimiento. Esta regla ha sido adaptada a lo largo del tiempo, pero sigue siendo el fundamento de la vida carmelitana. Incluso los laicos que formamos parte de la Orden Seglar del Carmelo Teresiano, seguimos estos principios, viviendo su fe en el mundo con el mismo espíritu de oración, trabajo y servicio. El origen del Carmelo descalzo se encuentra en la figura de Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila. En el siglo XVI, ella sintió un profundo llamado a renovar la vida religiosa del Carmelo, buscando regresar a la pureza y austeridad de la regla original dada por San Alberto de Jerusalén a los primeros ermitaños en el Monte Carmelo. Este deseo de reforma la llevó a fundar en 1562 el primer convento de carmelitas descalzas en Ávila, conocido como el Convento de San José. Allí, junto con un grupo pequeño de monjas, comenzó a vivir una vida más austera, centrada en la oración, la meditación y el retiro del mundo exterior. Este movimiento de reforma pasó a conocerse como los carmelitas descalzos, por el uso de sandalias sencillas en lugar de zapatos cerrados que usaban los carmelitas originales. Su reforma no solo se limitó a las monjas, también inspiró a los frailes carmelitas. Junto con San Juan de la Cruz, fundó la rama masculina de los carmelitas descalzos en 1568 en Duruelo, provincia de Ávila. Ambos compartieron una profunda amistad espiritual y una visión común de la vida. Eso a la estricta observancia de la regla. Santa Teresa de Jesús es reconocida como la madre y fundadora del Carmelo Descalzo, una rama que ha perpetuado y sigue vive en la Iglesia hasta el día de hoy. La reforma impulsada por Santa Teresa y San Juan de la Cruz fue en muchos aspectos una renovación de la esencia contemplativa del Carmelo, y la creación de los carmelitas descalzos marcó un punto crucial en la historia de la orden, ya que continuaron siendo una de las ramas más influyentes dentro de la Iglesia Católica, tanto en el ámbito de la espiritualidad como en la vida religiosa. Santa Teresa de Jesús, en su origen, emprendió esta reforma que es carmelitana, enfocándose en la vida contemplación, ha sido transmitido a lo largo de los siglos y sigue siendo el fundamento de la vocación carmelitana teresiana, que podemos sintetizar en vivir en obsequio de Jesucristo a través de la amistad con quien sabemos nos ama por medio de la oración y contemplación. Comprender y cultivar el silencio como medio para escuchar a Dios en lo cotidiano. Llevar una vida de fraternidad. Vivir en nuestro compromiso con la Iglesia y el mundo. Tener espíritu de servicio y de humildad. Tener a María como modelo de fidelidad
en la escucha del Señor y en su actitud de servicio a Él y a los demás. Vivir con austeridad y sencillez y ser fieles a la regla del Carmelo. Queridas hermanas, en lo que los laicos carmelitas teresianos, igual que los frailes y las monjitas, estamos todos juntos a vivir este carisma en nuestra vida cotidiana. Nuestra vocación se centra en seguir a Jesucristo, apoyándonos en el ejemplo de la Virgen María y el profeta Elías, y comprometiéndonos en la vida de oración, fraternidad y servicio apostólico. Esta vocación implica una profunda unión con Dios vivida en el mundo que, con un corazón orientado hacia Él, buscamos transformar la realidad desde la espiritualidad carmelitana, en todos los espacios en los que nosotros nos encontramos. Estos son los temas fundamentales, los puntos fundamentales de este tema que hemos tratado el día de hoy sobre los valores y la identidad de nuestro carisma carmelita. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos compartir, conversar un poquito sobre este tema. Muchas gracias, Sandra. Has mencionado efectivamente los elementos más importantes y que definen nuestra vocación como carmelitas, ¿no? Sí, sería bueno que a partir de ahora pudiéramos intercambiar, ¿no? Y conversar un poquito. Si tienen alguna pregunta. Sandra ha ido directamente a la raíz, ¿no? A la forma que, que define nuestra vocación como carmelitas seglares, ¿no? Se podrían destacar varios elementos, ¿no? Por ejemplo, Sandra en varias oportunidades, en tres más o menos, o tal vez un poquito más, habló del servicio, ¿no? De la importancia del servicio, de la actitud del servicio a los hermanos, servicio a la comunidad, a la iglesia. Entonces, si tienen alguna pregunta, em, lo agradecería. Creo que ya hay una pregunta por ahí. No, no veo ninguna manito levantada tampoco. No, no. Pero bueno, Sandrita, Dios le pague, agradecerte y bueno, sobre todo hacer hincapié en este carisma, ¿no? Nos hablaste de la oración, de la fraternidad, del Este servicio. tema es ¿Perdón? Ay, creo que perdimos a... Sandrita. Creo que lo perdimos. Esperemos que se conecte. A ver, hola. Martita, allá, Sandrita, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como que se me va la señal. Sí. Lo que les comentaba es que lo interesante de este tema es que nos muestra em, el camino que quienes estamos llamados o nos sentimos atraídos por este carisma carmelitano, nos va dando la guía, el paso a paso de cómo nosotros tenemos que ir avanzando para ir fortaleciendo, para ir desarrollando, para ir conociendo el carisma carmelitano teresiano. Muchas veces nos sucede que queremos algo, queremos llegar a un punto, tenemos ese anhelo, sin embargo no sabemos cómo hacerlo y Correcto. andamos a veces como dando tumbos, ¿no? Como dando tumbos y hasta que llegamos, sí, el hecho es que llegamos. Pero una de las gracias que el Señor nos regala en esta espiritualidad carmelitana es que a través de toda esta experiencia de vida y de toda la información que se ha podido ir documentando desde los inicios más primitivos, digamos, del carisma carmelitano, desde los ermitaños que vivían en el Monte Carmelo. Entonces, Ujú. para mí, por ejemplo, personalmente, es muy interesante poder hacer toda la secuencia de la historia, ¿no? Desde dónde empezó, cómo se fue fortaleciendo, cómo surgió la regla, cómo surgió la norma. Para mí, créanme que
Cuando yo tengo la oportunidad, les comparto, de estar 15 años ya siendo catequista, y pues una de las situaciones de la catequesis es que uno tiene que buscar un grupo de apoyo para fortalecer la fe. Entonces, andaba yo en esa búsqueda, ¿no? Entonces, estuve en un grupo, fui a otro grupo, pero no había esto que uno necesita, que a veces haga clic con uno mismo. Entonces, cuando Carolina, que está aquí, es nuestra presidenta de nuestra comunidad de Machala, que también es catequista junto conmigo, vamos en ese caminar juntas, me invitó en el año 2014, más o menos por ahí, y llegué al Carmelo, y me bastó la primera charla que escuché, ese primer compartir, y me enamoró. Realmente me enamoró porque sentí que es allí donde yo quería estar, es allí que sentía esa seguridad de saber que vivir en comunidad diferencia mucho de compartir en grupos, ¿no? Que obviamente tienen sus fortalezas, pero el hecho de estar también acompañados por las madres, por las monjitas, a mí me daba mucha seguridad y mucha tranquilidad. Y después de ir descubriendo todo este carisma, todos estos valores, toda esta identidad, realmente me permitió seguir enamorándome, ¿no? De este carisma carmelita. Qué hermoso, Sandra. Muchísimas gracias. Sí, es interesante lo que dices, ¿no? Porque dices que bastó la primera charla, ¿no? Para ya sentirte identificada, ¿no? Y luego uno va conociendo toda la espiritualidad y la historia del Carmelo y los carismas, ¿no? Y entonces, porque siento claro, el compromiso de un carmelita, por supuesto, que trasciende las actividades que uno puede encontrar en un grupo de parroquia, sin desestimar a los grupos parroquiales, ¿no? Esto que nos mencionabas, ¿no? La oración, el llevar una vida de silencio, de contemplación, una actitud de servicio, em, saber el peso, ¿no? Y el compromiso y de amor al tener a la Virgen, ¿no? Como nuestra madre y como nuestra hermana, ¿no? Que nos relacionamos, creo que de una manera mucho más profunda con la Virgen, y tener unos santos fundadores, este, mencionando al profeta Elías y también a San Juan de la Cruz y Santa Teresa, es como no, perdonen, no quiero, como algo muy sublime, ¿no? Pero que dentro de lo sublime y lo elevado que puede ser, tú lo encontraste, pues, sirviendo al Señor como catequista, con una hermana que ahorita es tu hermana de comunidad. Eso es bellísimo, ¿no? Bellísimo. Es una gracia realmente que Dios nos ha regalado. Así es. Por favor, hermanos, si quieren comentar algo, quieren preguntarle algo a Sandra, aprovechemos que está aquí. Lupe ha Sí, levantado la mano. Lupe, la escuchamos. Buenas noches, Sandrita, Martita, buenas noches a todos. Está. Y muchas gracias nuevamente por reiterarnos y como quien dice, seguimos empapándonos y sabiendo al dedo sobre las constituciones, que es lo importante, ¿no? Que debemos saber manejar nuestras constituciones y saber conocer el contenido. A mí me encanta cuando dices, y está en uno de los numerales, que por el escapulario es un signo de pertenencia, es un signo visible. Pertenecemos a la Virgen, pertenecemos a la orden, y eso es lo que debía de alegrarnos, ¿no? Pertenecemos a la Virgen, somos un obsequio, un regalo del Señor que estamos aquí en este camino, y eso debería de hacer que cuando tengamos esas noches oscuras, esas noches vacías y sequedades, pues no olvidarnos de que no estamos solos, ¿no? Estamos siempre habitados por el Señor. Y muchas gracias, Sandrita. Eso quería yo añadir sobre nuestro escapulario, que estamos a un mes
de celebrar a nuestra mamita del Carmen y pues hagámoslo que ya desde ahora nuestros corazones vayan ardiendo de alegría, de amor y de servicio, seguir sirviendo al Señor en este camino que el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para una misión diferente de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? La voluntad del Señor. Gracias, Andrita. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Lupe. Bueno, ahí asoma nuestro querido presidente Manuel. No sé si quieres agregar algo, decirnos Angélica algo. Paniza nos dice, bellísima presentación, muchas gracias. María Arteaga en el grupo de la Sociedad del Carmen. He aprendido muchas cosas. Una de esas es amar a María y aún más con mi de sobrina que se aprendió en el Rosario el primer día que compartió en el grupo con tan solo 4 añitos. Bien, gracias, Eh, Jennifer. Gracias, Sandrita. Gracias a Igualmente. ustedes por venir a este Carmelo Descalzo, por sentir ese llamado a ser parte de la orden, ¿no es cierto? Nosotros estamos llamados a vivir de una manera muy particular y especial, a vivir en medio del mundo con el corazón descalzo, ¿no? Con un corazón humilde. Yo creo que este es una parte muy bonita de nuestro carisma, ¿no? Y el otro, vivir en el mundo con un trato, en un camino de amistad con Dios. Ese es otro punto también, ¿no? Vivir en el mundo en un trato amistoso con Dios, con quien sabemos nos ama. Vivir la oración, el silencio, la vida interior. Vivir en el trabajo, ¿no es cierto? Sobre todo con esta frase muy bonita de Teresa de Jesús, sabiendo que el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, ¿no? Entonces, queridos hermanos, desde nuestra identidad, desde lo que nos dice Sandrita, estamos llamados a ser testigos del Señor en lo ordinario, en el trabajo, en la sociedad, en la casa, en la cocina, en lo que hagamos. Desde ahí, ¿no? Toditos, toditos. Aquí no se salvan ni los que están de Estados Unidos. En lo ordinario, ¿no? Ahí tenemos que ser felices, ser felices. Hacer nuestro cielo aquí en la tierra. Vivir la oración a cada momento, el silencio, andar en verdad, construir la caridad, cultivar el servicio. Creo que el carmelita seglar también, así con el espíritu del profeta Elías, ¿no es cierto? También estamos invitados a ser profetas en este mundo superficial. Nosotros no vemos superficialmente al mundo, nosotros vemos con amor las cosas. Vamos más allá de lo que podemos mirar, interpretar. Entonces, yo creo que en definitiva esta identidad del carmelita seglar, del carmelita descalzo, es el mismo del de Edith Stein. Somos buscadores de Dios. El espíritu de Teresa de Jesús, somos amigos de Jesús. Somos hijos de nuestra Reina, la Virgen del Carmen. Todos aquí nosotros, junto con los frailes y las madres, somos hermanos, somos fraternos. Y debemos ser testigos humildes en este mundo, de esta acción tan bonita de la familia del Carmelo Teresiano, hijos de la Virgen del Carmen, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, herederos de Teresa y de Juan de la Cruz, que tenemos un corazón como el de Santa Teresita. Queremos hacer nuestro cielo aquí en la tierra, hacer cosas bonitas, obras increíbles, servir a los necesitados, abrazar al que necesita cariño, escuchar al que necesita ser escuchado. Y con ese corazón también de Edith Stein, ¿no? Buscadores de Jesús en el hermano. Gracias.
Jennifer. Gracias, Manuel. Gracias, Sandra. No sé si nuestro consejero de espiritualidad quiere agregar algo a lo dicho. Ya los aprovecho a todos. Aprovecho que están presentes y que nos digan algo. Gracias, Manuel. A ver, Bueno, muy buenas noches con todas y todos. Un placer encontrarnos de nuevo a través de la maravilla de la tecnología, ¿no? Las pantallas del Zoom, todos con nuestros canales particulares, ¿no? Con audio y con video, ¿no? Así podemos acercarnos a pesar de que estemos distantes, ¿no? En diferentes geografías y en diferentes contextos culturales. Bueno, no sé qué más agregar, ¿no? La verdad es que ha sido bella la exposición. Nos ha hecho una pincelada por el mundo del Carmelo seglar, que es tan importante. Eh, Uno se consigue así en las redes a veces, ¿no es cierto? En TikTok o en Instagram, YouTube, testimonios, ¿no? De carmelitas, ¿no? Monjas, ¿no? En sus monasterios o frailes, ¿no? Que comparten y dan sus testimonios, sus comentarios, su punto de vista, ¿no? Sobre cómo va el mundo, cómo marcha sus monasterios, en qué actividades se desempeñan, ¿no? Y a veces, pues uno extraña también esos testimonios de carmelitas seglares, pues que en cambio luchan en el mundo, ¿no? Bregan con sus trabajos, con sus emprendimientos, o sacan adelante sus familias, o trabajan, ¿no? En alguna empresa, o algún eh, algún trabajo así con relación como empleado, ¿no? Con relación de dependencia, ¿no? Es también ver ese lado o ese rostro de esa carmelita o ese carmelita que lucha en esos ámbitos, ¿no? Que entrega, ¿no? Colabora con su granito de arena, con sus compañeros, con sus compañeras, ¿no? En las decisiones que se tienen que tomar en la empresa, ¿no? O, o cuando se tiene que colaborar, ¿no? Con la elaboración, la redacción, por ejemplo, de un informe. Es decir, tantas cosas tantas aristas, ¿no? Que hay en la actividad del día a día, ¿no? Del bregar, del fragor del día o de la noche, ¿no? Porque hay algunos que incluso trabajamos de noche, ¿no? Me incluye allí. Yo trabajo, por ejemplo, como docente, ¿no? En una universidad y me toca a veces trabajar hasta las 9 de la noche, por ejemplo, ¿no? En el turno nocturno, ¿no? Y ver esos rostros, ¿no? De los estudiantes. Para ponerles un ejemplo en particular, pues, de las vivencias que yo tengo en mi trabajo, ¿no? Ese rostro de los chicos, de las chicas que buscan profesionalizarse, ¿no? Que ya tienen una experiencia laboral y buscan sacar su título, ¿no? De ingeniero o de ingeniera. A mí me parece tan valioso, ¿no? A veces dar esa palabra de aliento, ¿no? Porque a veces uno los ve, ¿no? Es decir, digamos, la actividad del estudiante, de quien estudia y quien trabaja de día, pues puede ser muy ardua, ¿no? Muy intensa. Se cansan los chicos, ¿no? A veces, pues, no rinden lo suficiente, quedan agotados, ¿no? Jueves, un viernes o un sábado, ¿no? En esa circunstancia, ¿no? Y esa palabra de aliento que es importante, ¿no? Esa palabra que le permite al estudiante entender o captar una definición, ¿no? O adquirir una destreza, ¿no? En el laboratorio cuando está frente al equipo. O sea, con ese tipo de actividades que están, digamos, de alguna forma a través de la gracia sobrenaturalizada en nuestro trabajo diario o nuestro trabajo de 5 días o de 6 días, a mí me parece que allí granito a granito vamos colaborando, ¿no? Y vamos construyendo ese mundo cada día mejor que apunta hacia el reino de Dios, porque en el fondo lo que estamos haciendo es colaborando con la construcción del reino de Dios.
Es cierto que tal vez algunas otras personas hacen lo mismo, ¿no? Eh, digamos implícitamente, ¿no? Eh, pero digamos que yo creo que allí lo sobrenatural o la sobrenaturalidad de la gracia, creo que imprime como una especie de inercia, ¿no? De fuerza que ayuda también o colabora también con esos otros esfuerzos, aunque no tengan el nombre explícito de Cristo, ¿no? Y así, digamos, hacemos como una especie de frente, ¿no? Un frente del bien ante esa irrupción del mal que a veces nosotros vemos que pareciera que fuera a comerse el mundo, ¿no? Que por momentos pensamos que se lo va a tragar, ¿no? Ahí en esa lucha seguimos nosotros bregando y me parece que nosotros los carmelitas ahí tenemos una fuerza extraordinaria por ese carisma tan particular de nosotros, porque nosotros somos buscadores de Dios, ¿no? Y ese rostro de Dios creo que también lo sabemos reflejar, ¿no? En esas actividades y cuando estamos interactuando con las personas, ¿no? Aunque, aunque no, ellos no lo vean de una, ¿no? Esas otras personas no lo vean de una, no quede evidenciado de una, pero poquito a poquito va llegando, ¿no? Y tal vez no llegará a todos, ¿no? Sino llegará tal vez a algunos más y tal vez a algunos menos, ¿no? Pero ahí vamos bregando, ¿no? Cada granito de arena a mí me parece esencial. Cada pequeño esfuerzo me parece que vale la pena. Hecho con amor, siempre vale la pena. Eso tal vez es lo que yo podría comentar, ¿no? Tal vez para añadir las muchos comentarios que he escuchado por aquí, ¿no? Que me parecen bellos, ¿no? Entonces yo también he colaborado con algunos de los comentarios, ¿no? Me parece tan importante, ¿no? Que el testimonio de nosotros los seglares, ¿no? De nosotros los laicos, ¿no? Además, por supuesto, ¿no? Del resto de la gran familia carmelita, ¿no? Y estoy seguro que así como yo estoy dando mi testimonio, también el testimonio de otras órdenes religiosas seglares, de esas terceras órdenes seglares, es también tan valioso. Así vamos todos juntos construyendo el reino del Señor. Muchísimas gracias, Rogelio. Em, Quisiera agregar, ¿no? Reforzando un poco lo que acabas de decir y lo que mencionó Manuel también, que lo dijo Sandrita, ¿no? Que nosotros estamos llamados lo dijo, a llevar una vida coherente con la fe, una vida coherente con la vida cristiana, una vida coherente revestida de nuestra vocación carmelita, que es todo lo que ya han mencionado, ¿no? Por ahí creo que Ángela quiere decir algo. Ángela, ¿quieres decir algo, Ángela? No, solo muy agradecida con la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti por tu presencia. Bueno, entonces yo creo que si nadie más tiene algo que agregar, no sé si Martita quieres destacar algo. Leti, ¿quieres destacar algo, Leti? Por favor. Pues, buenas noches con todos. Qué gusto. Gracias, Sandrita, por su testimonio y también por esta charla tan bonita de, de los valores de ser carmelita. En realidad, cada uno tiene una experiencia y yo en este momento estoy pasando por una experiencia muy fuerte, mm, familiar, pero en realidad al apoyar o al apoyarse en el Evangelio y también como nos decía Sandrita acerca de la gracia del Señor, de ser carmelita, es llevar la alegría desde el corazón para quienes más necesitan. Eso es lo que me da bastante fuerza todos los días en el trabajo y sobre todo en la comunidad, que, que es una familia llena de amor y uno se integra totalmente y ahí es cuando se cumple lo que dice nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, amigas fuertes, amigas que se llevan, amigas que se quieren, que se apoyan y se acogen. Entonces ese es un gran testimonio y sí, ah, ahora entendí que
que cuando uno está en una comunidad es para crecer más en el amor del Señor, pase lo que pase, pero en realidad uno va viviendo, apoyándose y los problemas ya no pesan, más bien son llevaderos. Entonces eso es la confianza de Dios y esa es la fe que uno va creciendo. Es lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Leti. ¿Ibas a decir algo, Martita? Sí, bueno, para quien quiera descubrir quién es el profeta Elías, dónde le encontramos, podemos buscarlo en la Biblia, en el Primera de Reyes, capítulo 17 al 19. Ahí podemos leer y entender y comprender quién es el profeta Elías. Entonces, eso. Gracias. Bueno, yo nada más quiero repasar lo que ya nos dijo Sandra, ¿no? Que en la regla se encuentran los principios que guían la vida carmelitana. Vivir en obsequio de Jesucristo, ser diligentes en la meditación de la ley del Señor, dar tiempo a la lectura espiritual, participar en la liturgia de la iglesia, tanto en la Eucaristía como en la liturgia de las horas, interesarse por las necesidades y el bien de los demás en la comunidad y de todo el mundo, por supuesto, lo que nos mencionaba, eh, nos mencionaba tanto Manuel como Rogelio, ¿no? Y quisiera recordar que en el audio que ayer recibimos de, hoy, ¿no? Del Padre General, él decía una frase que me parece muy contundente, ¿no? Que a veces las situaciones difíciles del mundo y de la historia pueden ser un violento llamado a la ternura, un violento llamado a la ternura. Eso me parece contundente, ¿no? Para los tiempos que estamos viviendo ahorita tan difíciles, ¿no? Armarse con la práctica de las virtudes al mismo tiempo que se vive una vida intensa de fe, esperanza y caridad, buscar el silencio interior y la soledad en nuestra vida de oración y usar prudente discreción en todo lo que hacemos. Qué maravilla, ¿no? Este tema de la discreción, bueno, esperemos, porque escuchaba a un padre carmelita, ¿no? Que uno piensa que discreción es ser discreto, ¿no? Ay, calla, cuidadito con lo que vas a decir, es más que eso, es tener la capacidad de discernir en el momento de tomar decisiones, ¿no? Y de actuar como en conciencia y de manera coherente, ¿no? Muchísimas gracias, hermanos, por su presencia. Gracias, Sandra. Gracias, porque además Sandra hoy nos compartió parte de su experiencia y valoro en extremo su exposición, pero la verdad es que siempre las anécdotas llegan como mucho al corazón, porque es la experiencia de una carmelita que ya tiene, Carmelita Seglar, que tiene promesas definitivas, o sea, que tiene un largo recorrido de vida. Gracias a todos por los que están presentes. Y bueno, vamos a terminar. Si nadie más quiere por ahí decir algo más, vamos a terminar con una oración. ¿Nos ayudas, Martita, porfa? Sí, nuestra querida hermanita Lorena Estrella nos va a ayudar con la oración final. Lore, Aquí estoy. gracias. Agradezco a todos por reunirnos este momento, agradeciéndole a Papito Dios por que nos ha permitido aprender mucho más y algo que me gustó a mí, que somos herederos de Teresa y de San Juan de la Cruz, y en la exposición hablamos del primer convento que se llamó o se conoció como San José. El Papa Benedicto eh, 15, hace un siglo escribía que a través de José nosotros vamos directamente a María y a través de María al origen de toda santidad que es Jesús. Y
compartían que vivir en medio del mundo con un corazón descalzo es un trato amistoso con Jesús, sabiendo quién nos ama, testigos del Señor en lo ordinario, ser felices, hacer nuestro cielo en la tierra y cultivarnos en el servicio. Y en base a esto yo quiero compartirles una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Amén. glorioso San José, jefe de familia de Nazaret, que con tanto empeño te ocupaste de todas sus necesidades, extiende tu tierno cuidado sobre nuestras familias, parientes y nuestras comunidades. Toma bajo tu dirección todos nuestros asuntos espirituales y temporales y haz que el resultado sea favorable y lleno de bendiciones para nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Soy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias a todos. Dios te pague. Amén. Gracias, mi querida Lorena. En el nombre Bueno, del la semana que viene los esperamos. Vamos a hablar de los orígenes del Carmelo. Les pedimos por favor que tomen apuntes. Esto es una escuelita. Que tomen apuntes y que pregunten con toda libertad cualquier duda, cualquier consulta, ¿no? Las clases están siendo grabadas, con lo cual si en algún momento quieren escuchar de nuevo una clase, pues pueden volverlo a hacer. Ah, nos tardamos un poquito, saben que esto se lleva un tiempito montar la clase en la nube y tal, entonces, y somos laicos y tenemos actividades múltiples, entonces a veces se nos complica un poquito, gracias a nuestro presidente, muy diligente, siempre nos graba las clases, pero a veces nos tardamos un poquito. Em, Cualquier material que ustedes quieran, esto es dando respuesta a alguien que me escribió, cualquier material que ustedes quieran, con toda confianza, lo pueden solicitar. Depende del expositor, si nos facilita algún tipo de material, pero siempre podemos consultar y pedirlo, ¿no? No pasa nada. Y bueno, para cualquier cosa nos escriben al privado, me pueden escribirle a Marta, me pueden escribir a mí, por favor, para cualquier duda. Muchísimas gracias por su presencia. Bienvenido, Alejandro, que te veo que te veo ahorita. Me imagino que estabas conectado de antes, creo que sí, ¿verdad? Sí, por ahí. Y bueno, Saludos también a Amanda Robles, que nos hace bendiciones a todos mis hermanos. A Ana Milena también, muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias. Muchísimas gracias, les agradezco mucho porque nos enseña y aprendemos y es interesante y es aprender, ¿no? Porque es nuevo, digamos, para nosotros empezar a aprender estas maravillas que hay de Dios, ¿no? De las enseñanzas que es más que todo de las monjitas del Carmelo, de cómo se inició y todo eso, interesantísimo y emocionante. Muchísimas gracias. a ti. Gracias. Bueno, y vendrán muchas más. O sea, esto es solo el inicio. Y Sí. saludos al Michi Carmelitano que está por ahí. Vanessa. María.